Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentan. A partir de este momento, todas las voces se unen en una sola señal. RCR presenta Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Muy buenas tardes, amigos de Radio Caracas Radio. Lo mejor este martes 29 de mayo del año 2018. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. Variada, abundante información que compartir y analizar. Como es costumbre, la tarde de hoy, expertos de la OEA encontraron fundamentos suficientes de crímenes de lesa humanidad en Venezuela y recomendaron enviar informe a la Fiscalía General de la Corte Penal Internacional para que sea investigado. Entre las conclusiones, la organización identificó 131 víctimas de asesinatos que tuvieron lugar durante las protestas entre 2014 y 2017 perpetrados por miembros de las Fuerzas de Seguridad del Estado. Además, documentaron 8.292 ejecuciones extrajudiciales desde 2015, más de 12.000 venezolanos arbitrariamente detenidos, más de 1.300 presos políticos en general, un patrón generalizado y sistemático de abuso dirigido a un segmento identificado de la población civil en Venezuela. El informe señala la responsabilidad del presidente Nicolás Maduro y el vicepresidente Tarek El Aissami y miembros de la Fuerza Armada Nacional en la comisión de estos delitos. Como es natural, lo comentaremos durante la tarde de hoy, una iniciativa inédita en el hemisferio. El documento tiene 400 páginas, vale la pena leerlo. Esto lo decimos a título personal, retrata la historia del horror reciente en nuestro país. Y en medio de una gran improvisación, esto también es comentario nuestro, el gobierno informó a la Asociación Bancaria de Venezuela que se dará una prórroga de 60 días para la entrada en vigencia de la reconversión monetaria. Lo vamos a analizar también durante el programa. Dos datos. Iniciaron la intervención de mercados municipales ordenada por el presidente Nicolás Maduro. En Guarenas verificaron las ventas y precios. Algunos sectores temen frente a su posible desaparición. A las 5:30 hablaremos ampliamente de este tema. Además, Giordano confirmaba en su cuenta de Instagram el asesinato de su hermano menor, Evio Di Marzo. Hoy en las calles de la ciudad, a la que tanto le he cantado por todos sus matices, asesinaron a mi hermano. Mi hermano menor se vuelve estadística de una ciudad que cada día se vuelve irrecuperable, escribió. Nuestras condolencias a sus familiares y amigos. Esto es Conexión 750, comenzamos. ¿Qué está pasando en este país? Y saludamos en la línea telefónica a nuestro primer invitado. Se trata de Milos Alcalay, fue embajador de Venezuela ante varios destinos, incluyendo Naciones Unidas. Como siempre, gracias por atendernos. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, María Alejandra. Feliz de estar en tu programa. Un gusto conversar con usted, embajador. Le pedí una primera valoración acerca de lo ocurrido hoy en la Organización de Estados Americanos. Decíamos que se trata de una iniciativa inédita, un crudo documento fue presentado con más de 400 páginas, donde expertos independientes concluyen que hay fundamentos suficientes para determinar que se cometieron crímenes de lesa humanidad en nuestro país. Además, recomiendan elevar denuncia ante la Corte Penal Internacional. Lo escuchamos. Así es, María Alejandra. Nuevamente, la vergüenza de lo que ha sido un sistema de violación de derechos humanos, pero además calificándolos a través de 400 páginas de un informe dividido en dos partes. Uno, el informe de la Secretaría General, que recoge para ese panel toda una serie de testimonios de familiares de perseguidos por una situación implacable en el ámbito de un drama que estamos viviendo, pero al mismo tiempo en la segunda parte es el informe propiamente de tres distinguidísimos defensores de derechos humanos, como es Irving Cutter de Canadá, Santiago Cantón, que fue presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos argentino, y un costarricense también especialista en situación de derechos humanos, Manuel Ventura. Este informe, con otras 400 páginas de anexo, llega a desmenuzar punto por punto
las condiciones que llevan a este informe de expertos a señalar que hay que recurrir a la Corte Penal Internacional, al Tratado de Roma, por los cientos de asesinatos, por los 13.000 venezolanos arbitrariamente detenidos, por las ejecuciones extrajudiciales, por los asesinatos, tanto asesinatos selectivos como asesinatos en el marco de las manifestaciones, y bueno, toda una serie de señalamientos puntuales que sería muy largo enumerar, en donde no está ausente ni la tortura, ni la desaparición forzosa. Es decir, es un cuadro de horror realmente lo que presenta este panel de expertos reconocidos mundialmente. Y la conclusión es ciertamente la que tú señalabas, que es absolutamente necesario llevar este caso a nivel del Tribunal Penal Internacional, y señala cuáles son los artículos para que se condene a las altas autoridades del gobierno. Justo sobre este tema, embajador, vamos a reponer un extracto de la intervención de Santiago Cantón, quien, como usted dijo, estuvo en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Él le tocó presidir este grupo de expertos y él advertía que uno de los responsables, sin duda, era el presidente Nicolás Maduro, en sus palabras, al igual que otros funcionarios de su administración, y ofrecía los siguientes argumentos para elevar denuncia ante la Corte Penal Internacional. Lo reponemos y quisiéramos su reacción. Recibido y evaluado un volumen muy considerable de información de diferentes fuentes, el panel estima que existe fundamento razonable que permite afirmar que en Venezuela se han cometido crímenes de lesa humanidad de conformidad con lo que establece el artículo 7 del Estatuto de Roma. El panel recomienda al secretario general de la OEA que remita este informe y la evidencia recopilada por la Secretaría General a la oficina de la fiscal de la Corte Penal Internacional para su investigación. Asimismo, el panel recomienda que el secretario general de la OEA invite a los Estados partes del Estatuto de Roma a que soliciten la apertura de una investigación sobre los crímenes de lesa humanidad expuestos en este informe. Como ustedes sabrán, por lo menos algunos de ustedes que están en esta sala, que conocen el sistema de derechos humanos, el sistema interamericano y otros sistemas regionales buscan responsabilidad estatal. La Corte Penal Internacional, por el contrario, determina responsabilidad individual. En ese sentido, este panel hace mención en el informe a varias personas del gobierno, comenzando por el presidente Maduro y varios funcionarios de su gabinete y de la Fuerza de Seguridad, que están claramente identificadas en el informe, reitero, porque serían eventualmente las personas que podrían ser consideradas responsables de los delitos de lesa humanidad. Con eso le paso la palabra al allí doctor Manuel a Santiago Cantón. Yo quisiera su reacción, embajador. La pregunta que yo le haría es si esto viene a abonar el examen preliminar que ya inició la Fiscalía de la Corte con relación a posibles delitos de lesa humanidad en nuestro país, o es un proceso absolutamente diferente. ¿Lo escuchamos? No, esta es una acumulación de denuncias que se han hecho durante muchos años, desde el año 2002 en adelante, a pesar de que la primera etapa la Fiscalía señaló que no estaba en vigencia, sino en agosto del 2002, pero ha sido una tras otra de las denuncias ante el Tribunal Penal Internacional. Recordemos solamente algunas: la del embajador Diego Arias, la del embajador Víctor Rodríguez, la de Tamara Sujú, la del Foro Penal, la de Walter Márquez, la fiscal general de la República, los parlamentarios colombianos y chilenos que se han dedicado, por no señalar sino algunos de los que han recurrido ante el Tribunal Penal Internacional. Por cierto que hace muchos años está allí haciendo exclusivamente ese trabajo la hermana del vicepresidente de la República, la ex fiscal Haifa El Aizami, que fue conocida por haber negociado a través de presiones y engaños la salida de los 3 policías de la Embajada de El Salvador. Se les ofreció un juicio justo a Forero, a Vivas, a Forero y a Vivas, a los 2 que estaban asilados, y al final, bueno, estuvieron allí engañados durante muchos años. Bueno, el premio fue nombrarla embajadora en Holanda, y ella abandonó su cargo como embajadora en Holanda para dedicarse exclusivamente a su función ante el Tribunal Penal Internacional. Ahora, regresando a esta nueva situación, tiene un peso extraordinario porque se trata de un organismo regional
la OEA, la Organización de Estados Americanos, cuyos expertos recomiendan que sea la OEA, nada menos que un organismo regional, el que lleve adelante este informe para abonarlo a esa serie de demandas, y creo que es tan absolutamente incontestable ese informe, al igual que los informes que he señalado antes, pero este es tan absolutamente incontestable que de aplicarse la justicia y el Tratado de Roma, pues hará igual que se hizo con Milosevic de Serbia, que se pensaba que era imposible juzgar a un presidente en ejercicio, o el presidente de Costa de Marfil, Côte d'Ivoire, o tantos otros casos de violaciones de lesa humanidad. De manera que yo creo que esta situación debe tener, el gobierno tendría que poner sus barbas en remojo, porque es, como tú decías, realmente un informe de horror sobre lo que se ha convertido estas ejecuciones extrajudiciales, esta utilización de tortura, de desaparecidos y de un drama que realmente nos coloca a nosotros no solamente en violaciones de lesa humanidad, sino que nos coloca dentro de un ámbito sumamente negativo e incivilizado en cuanto al comportamiento que le exige acuerdos en el que Venezuela forma parte, como es el Tratado de Roma. Ahora, varias inquietudes, embajador, como explicaba Santiago Cantón, en el caso de los expedientes, investigaciones en la Corte Penal Internacional, hablamos de responsabilidades personalísimas. Él señalaba directamente al presidente Nicolás Maduro, otros funcionarios de su administración, incluyendo miembros de la Fuerza Armada Nacional. Yo quisiera su comentario acerca de este tema. Y en segundo lugar, ya el secretario general de la OEA había pedido a los países de la organización, tomar la iniciativa en sus manos y elevar el informe a la Corte Penal Internacional. Sin ir más lejos, el candidato Iván Duque en Colombia ya acudió a la Corte y se comprometió de ganar las elecciones en ese país a promover esta iniciativa desde la Organización de Estados Americanos. Quisiera su comentario en torno a estos dos temas. Sí, bueno, ahí hay dos elementos. Uno, el informe en sí mismo. El hecho de que este panel de expertos pueda hacer llegar a la Haya, al Tribunal Penal Internacional, es incontestable por los argumentos de peso. Y ya no solamente, como decía la OEA, las organizaciones de derechos humanos que han elevado su voz de angustia ante lo que está pasando, ya de por sí es un aporte extraordinario, y no hace falta en ninguna otra, porque como muy bien explicaba el presidente de esa comisión, pues no es necesario que sea un Estado el que solicite, sino que es suficiente que las personas afectadas puedan recurrir. Esa es la novedad del Tratado de Roma. Sin embargo, es evidente que si se logra, segundo punto, que sea un documento que sea apoyado por los Estados, apoyado por los gobiernos, por supuesto que le da una relevancia extraordinariamente importante. ¿Se logrará? No sé, porque ese segundo punto hace que los gobiernos tengan temor, no solamente por no ver clara la situación de lo que está sucediendo en Venezuela, sino porque puede ser un precedente que mañana puede ser utilizado contra otros gobiernos de la región. Pero bueno, efectivamente, como tú muy bien señalabas, hay estadistas que están totalmente de acuerdo cuando uno ve las posiciones que ha tenido el candidato Duque, pero también el mismo presidente Santos, que está en una línea distinta a la de Duque, sin embargo, ha sido muy claro en cuanto a la denuncia de la situación, o gobiernos como el del Paraguay. El presidente Cartes está dejando, o ha dejado ya la presidencia, pero ha sido muy claro el Paraguay, a lo que se suman otros miembros de la OEA, que le daría una fuerza de Estado a un documento que tiene su peso específico, porque esas 400 páginas te desmenuzan punto por punto la situación de que sí hay violaciones de lesa humanidad y que sí se aplica el Tratado de Roma. Embajador, ¿usted cree que a la luz de lo que iba a ocurrir el día de hoy en la OEA, el gobierno ha tomado la iniciativa de anunciar supuestas liberaciones de presos políticos, o no tiene nada que ver? Mira, yo no creo, es decir, el tema, si tuvieran una posición que realmente se acercara a una autocrítica, a buscar los mecanismos de transición, de realmente llevar adelante la necesidad
de entender que ya este sistema está colapsado, de que no es posible seguir engañando a todo el mundo todo el tiempo. Bueno, entonces yo diría que estas son liberaciones que se están dando para tratar de, como ha hecho siempre, de oxigenarse, de buscar ganar tiempo, porque no se vislumbra una autocrítica. El gobierno no acepta ni siquiera la crítica de los suyos. Cuando hay chavistas que se oponen, la purga interna, todos los mecanismos de represión están. Cuando hay descontento a nivel militar, ¿qué es lo que hacen? Lo que está sucediendo actualmente, van presos. Cuando hay una situación en donde hay una posición crítica, amenazan con cerrar la Asamblea Nacional. Entonces, claro, todo eso te hace pensar que estas posiciones son cosméticas. Si fuera real, ¿por qué no dejar de una vez a los presos políticos? La misma situación del rehén norteamericano es sumamente... Todavía hay muchas cosas que habrá que descubrir, porque nunca fue recibido el encargado de negocios Robinson en la Cancillería, nunca hicieron, además de declararlo persona no grata, fue expulsado en 48 horas. Diosdado Cabello anunció que jamás cederían con un espía terrorista, y de la noche a la mañana la presión, no sabemos qué tipo de presiones habría, soltaron al rehén norteamericano, al igual que soltaron a los presos en Corea del Norte, a los presos norteamericanos. De manera que hay mucho de oxigenación, de ganar tiempo, pero no creo que haya una verdadera voluntad de cumplir con los alcances de apertura necesaria a cumplir con la Constitución y con los acuerdos internacionales. Gracias, embajador Melos Alcalá, y como siempre, por atendernos, acompañarnos. Fue embajador de Venezuela ante varios destinos, incluyendo Naciones Unidas, expresando opinión acerca de este informe, insistimos, de expertos independientes, presentado hoy ante la Organización de Estados Americanos después de la celebración de varias audiencias sobre lo que está o estaba ocurriendo en nuestro país. Ellos encontraron fundamentos suficientes de crímenes de lesa humanidad en Venezuela, recomendaron enviar elevar denuncia ante la Corte Penal Internacional. De hecho, Santiago Cantón, quien presidió este grupo de expertos, decía: a lo único que le temen Nicolás Maduro y su banda, y lo cito, es a la Corte Penal de La Haya. Insistimos, vale la pena leer el informe, son 400 páginas, pero dan cuenta de las sesiones, el resumen de los ataques a la democracia, agresiones a autoridades electas, ataques a legisladores, patrones sistemáticos generalizados de persecución política, la tortura, sufrimiento humano orquestado por el Estado, en fin, da cuenta del horror que hemos vivido en nuestro país, al que ha sido sometido Venezuela. Hasta ahora hacemos una pausa. Al regreso más. Usted escucha Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM. Puede seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Enzo Betancourt, presidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Estimados colegas ingenieros, arquitectos y profesionales afines, el hombre es del tamaño de sus dificultades y siempre será capaz de vencerlo. En el año 2018 debemos trabajar para construir el país que nos merecemos todos los venezolanos. Siempre un paso adelante. Visita nuestro portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Si piensas hacer un delicioso sancocho, hervido, sopa o crema, busca los mejores y más frescos ingredientes que te ofrece la gran feria de hortalizas, frutas y verduras Santo Cristo de la Grita. Eso sí, al mejor precio de la Gran Caracas. Llueva, truene, relampaguee o sea feriado, todos los viernes y sábados en la avenida Francisco Pimentel de Santa Mónica, al lado de la Casa Comunal y módulo de Barrio Adentro. Gran Feria Santo Cristo de la Grita, economía y calidad. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. RCR 750 AM, porque lo bueno une.
Desde los sectores populares del país se escucha una clara señal. Es el radar de los barrios. Evelyn Martínez y la Red de Ciudadanos le invitan a identificar amenazas, ubicar soluciones y hacer seguimiento eficiente a las problemáticas de cada sector. Un espacio contra la polarización donde se construye de abajo hacia arriba y de adentro hacia afuera. El radar de los barrios, de lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana, solo por RCR 750 AM. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM. Continuamos, amigos, en Conexión 750 y decíamos al inicio que Nicolás Maduro, el presidente Nicolás Maduro, pospuso entrada en vigencia de la reconversión monetaria, hizo el anuncio en compañía de directivos de la Asociación Bancaria de Venezuela, en medio, y esto lo decíamos a título personal, de una gran improvisación. De hecho, compartíamos con ustedes que tal y como estaban las cosas, íbamos directo a un caos anunciado a partir del 4 de junio. Para conversar acerca de este tema nos acompaña vía telefónica el economista, diputado de la Asamblea Nacional por el Primer Justicia del Estado de Miranda, Ángel Alvarado. Como siempre, gracias por atendernos. Muy buenas tardes. Buenas tardes, María Alejandra, un placer. Un gusto conversar con usted. Le pediría una primera reacción acerca de este tema. Ustedes lo advirtieron desde la Comisión de Finanzas. Íbamos directo al colapso del sistema financiero si no ocurría nada de cara al próximo 4 de junio. ¿Lo escuchamos? Al colapso del sistema financiero y al colapso de todos los medios de pago, porque evidentemente implicaba la confiscación del bolívar fuerte. El bolívar fuerte salía de circulación, no era aceptado, pero los cajeros automáticos y el sistema bancario te iba a seguir entregando bolívares fuertes porque no habían llegado todavía los bolívares soberanos. Nuevamente, esta era una medida y sigue siendo una medida que no resuelve nada y que lo agrava todo. Y eso es la realidad de la reconversión monetaria. La reconversión monetaria, en nuestra opinión, es una medida pues que es distractiva, nos tiene hablando de un problema que no es el problema de los venezolanos. Hace falta una nueva familia de billetes, sí, de billetes de 1 millón, de 2 millones, 5 millones con este nivel de inflación que tenemos. Pero hacer una reconversión monetaria en medio de una hiperinflación no resuelve nada y lo agrava todo, porque el problema de fondo no es el tema de la familia de billetes únicamente, sino sobre todo la hiperinflación que hace que el billete que antes costaba 500 bolívares soberanos o 500 mil dólares fuertes ya es un billete que no compra nada. Es un billete que cuando se anunció costaba 500 bolívares soberanos o 500 mil bolívares fuertes y ahora solo compra 100 de esos bolívares fuertes, bolívares soberanos, debido a la hiperinflación, que al final es el problema de fondo. Y lo grave de todo esto es que el gobierno sigue con una medida distractiva y sigue sin presentar pues, un plan antiinflacionario, un plan de estabilización macroeconómica. ¿Cómo vamos a resolver el problema de estabilidad de los precios? El gobierno sigue corriendo detrás de la carreta porque interviene en mercados municipales, interviene la cadena de comercialización, cuando aquí no está el problema está en el Banco Central, María Alejandra, que solo la semana pasada hizo crecer la base monetaria en 12%, se emitieron, porque este gobierno no imprime dinero, se emitieron más de 100 billones de bolívares fuertes para pagar la campaña, pagar los bonos, pagar la gente, y eso lo único que trajo fue un incremento de los precios solamente la semana pasada de 13%. Ahora, hay quienes aseguran que una vez entre en vigencia esta reconversión o la eliminación de los 3 ceros al bolívar, probablemente muy pronto tendrán que emitir un nuevo cono monetario, tomando en cuenta lo que expone nuestro invitado, que tiene que ver con los efectos de la hiperinflación. Yo quisiera su comentario acerca de este tema. Incluso hemos leído la opinión de algunos analistas que aseguran que nos vamos a gastar más dinero en estos nuevos billetes que lo que realmente representan el sistema, en el mercado interno de nuestro país. ¿Lo escuchamos? Sí, bueno, cada billete vale 80 centavos de dólar y bueno, el billete de más alta denominación al mercado negro no vale ni 50 centavos de dólar. Es decir, ya esos billetes tienen más valor intrínseco que el valor que tienen facialmente, y eso evidentemente es un problema, y eso también promueve la desmonetización de la moneda porque la inflación va muy rápida.
Pero el tema de fondo es que son billetes que tú necesitas familias de billetes más bien, necesitas billetes de 1 millón, de 2 millones, para poder hacer las transacciones diarias porque la velocidad a la cual crecen los precios es muy rápida. Y en este sentido, vamos a recordar que la inflación mensual en Venezuela está alrededor del 80%. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, que a esa velocidad a la cual crecen los precios, estaríamos hablando de que cada 4 o 5 meses se le agregan ceros a los bienes y servicios de la economía. Si hoy un refresco vale 1 millón, pues en 4 o 5 meses esta tasa de inflación va a costar 10 millones y luego va a costar 100 millones dentro de 10 meses y así sucesivamente. Entonces, no tiene sentido hacer una reconversión monetaria mientras mantiene una hiperinflación, porque si fuese así, María Alejandra, pues tendríamos que quitarle cero a la moneda cada año o cada año y medio, y eso no tiene ningún sentido. Para que tengas una idea, la hiperinflación en Alemania le quitaron 15 ceros a la moneda y eso no sirvió de nada. En la hiperinflación brasileña se le quitaron ceros a la moneda 3 veces y eso tampoco sirvió de nada. Aquí eso es lo que se requiere, es un plan antiinflacionario, que en definitiva tiene un plan de estabilización macroeconómica con medidas fiscales, con recuperación de PDS y una serie de medidas que no son posibles sin un cambio político en Venezuela, como hemos insistido muchísimas veces. Justo eso le iba a preguntar, ¿es posible un plan como el que usted menciona en socialismo? Porque si algo ha dejado claro el presidente Nicolás Maduro es que es el sistema que ellos pretenden imponer en nuestro país. Sin ir más lejos, cuando anunciaba lo de los mercados municipales, decía que lo que estaba fallando en Venezuela era el capitalismo, no el socialismo. ¿Quisiera su comentario? Sí, muchas gracias por la pregunta. Bueno, el socialismo científicamente es imposible porque no tiene sistema de precios. Eso fue el gran aporte de Friedrich von Hayek en los años 40, 50 del siglo pasado, cuando se implementó el socialismo pues, en Alemania, en Austria, en Europa del Este y por supuesto en la Unión Soviética. Y esto quiere decir, bueno, que el despreciar el mecanismo de precios, cómo funcionan los precios, el socialismo trata de planificar la economía, y es lo que está intentando Nicolás Maduro, planificar la economía, dirigir la economía, controlar hasta el último recodo de la economía. Y eso genera un gran caos económico, que es lo que actualmente tiene Venezuela, y eso genera el colapso económico, que no es otra cosa lo que estamos viviendo. Entonces, bueno, tenemos tenemos un gobernante o alguien que nos gobierna que tiene pues estas taras ideológicas todavía metidas en la cabeza, al igual que en Cuba, y evidentemente esto lo único que va a generar un caos económico aún mayor, y en definitiva pues no hay manera de recuperar la economía con estas medidas que se están aplicando de dirigismo a la economía, de planificación central, de destrucción de la propiedad. Te cuento una cosa, estuve el jueves pasado estuve en Tecarigua, La Laguna, en el estado Miranda, en Barlovento, conversando con los pescadores, y ellos, yo veía cómo intercambiaban el kilo de lisa por el kilo de plátano, y el kilo de lisa por 2 kilos de yuca, y eso lo que está reflejando es que la falta de efectivo lo que está afectando es precisamente a todos los venezolanos, especialmente esas personas donde no hay plataforma de pago, donde no hay internet, donde no hay señal de teléfono, allí donde no hay manera de hacer transacciones económicas a través del sistema de pagos que está ofreciendo la banca, la economía está en la edad de piedra, porque la edad de piedra es la edad del trueque, y a eso nos está llevando Nicolás Maduro, así como ocurrió pues en el régimen de Pol Pot en Camboya o en Corea del Norte en una época donde se desaparecieron todos los medios de pago. Finalmente, diputado, yo le preguntaría, tomando en cuenta lo que usted menciona, la solución a la crisis que atraviesa nuestro país es el cambio de gobierno, ¿en qué términos lo plantea la oposición? Y lo saco a colación porque también Nicolás Maduro, el presidente Nicolás Maduro, ha llamado a un supuesto diálogo, negociación con la oposición, y hoy nos ha tocado ver, en blanco y negro, cuál ha sido el horror producto de la persecución y los delitos de lesa humanidad, como ha dicho la OEA, cometidos en nuestro país. Yo quisiera su reacción a lo dicho por Nicolás Maduro, pero además en qué términos plantea la oposición un cambio en nuestro país. Lo escuchamos. Sí, bueno, el documento de la OEA es desgarrador, 400 páginas, yo no he tenido oportunidad de leerlas todas, lo vi por encima, es desgarrador, está muy bien hecho, y ahí está reflejado pues todo el tipo de torturas, incluso sexuales, a las cuales han sido sometidos los presos políticos en Venezuela. Y eso hay que decirlo en este momento en el cual el gobierno trata de pintarse como el más benévolo de todos los dictadores, ¿no? Y en ese sentido pues el gobierno juega ese doble juego. Por un lado llama a Joshua Holt el jefe de la CIA en Latinoamérica, y por otro lado sale un gobernador bastante payaso fotografiándose, haciéndose selfies con él.
Esto es un régimen de mentira, de constante mentira, y bueno, a eso nos tenemos que enfrentar, hay que entender eso. Yo lamento mucho como algunos que se llaman miembros de la oposición van al Palacio Presidencial, a Miraflores a fotografiarse con Maduro. Yo creo que es el momento en el cual llamar las cosas por su nombre, mantener la consistencia y entender que solo es posible estando unidos con una estrategia conjunta. De cara a una presión interna, nuevamente, hemos hablado mucho de esto, una presión externa que está, una presión interna que no es suficiente, hay muchísimos problemas, pero falta esa coordinación y bueno, el llamado siempre al pueblo es a protestar por el agua, por el transporte público, por la falta de servicios, por la falta de efectivo, bueno, por el salario que no alcanza, por N razones que existen, no acostumbrarse a esa situación y empezar esa protesta masiva, descentralizada, pero contundente del pueblo. Es la única manera de aumentar esa presión por lograr ese cambio político que todos queremos. Una lucha interna sometida a la persecución que ustedes, por cierto, denunciaban hoy en la Asamblea Nacional contra un parlamentario de su organización, ¿correcto? Sí, porque el caso de Tomás Guanipa, en la cual hay un ex guardia de honor presidencial que en Europa ha declarado que fue contratado para asesinarlo, pero bueno, no un asesinato abierto, sino como aparece en El Padrino, que parezca un accidente, ¿no? Como en la película. Así como Osvaldo Payá en Cuba y así como tantos otros que han muerto pareciendo un accidente y en realidad pues es un gobierno que está dispuesto a mancharse las manos de sangre sin ningún tipo de escrúpulo. Diputado, gracias, como siempre, por atendernos, acompañarnos. Ángel Alvarado, economista, él, bueno, expresaba opinión acerca de la decisión del gobierno a última hora de posponer la reconversión monetaria como habían solicitado, exigido tantos sectores en nuestro país, en un proceso, bueno, saben ustedes, muy improvisado. Con esto del nuevo cono monetario. Tenemos que hacer una pausa para ir a publicidad. Nos llegan varios mensajes a través de las redes sociales. Yo voy a comentar algunos. Giovanni Naro, por ejemplo, dice: el capricho de la reconversión monetaria solo será para no mostrar cifras tan largas. Lo descabellado es elaborar nuevos billetes. ¿No sería mejor reutilizar la moneda actual? Yo le diría, ¿no sería mejor cambiar el modelo, incluso el actual sistema? Hacemos una pausa y ya venimos. Estás en sintonía de Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Ramón López, vicepresidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el sistema de salud venezolano no presta la atención requerida y la altísima inflación encarece notoriamente este servicio. Es por ello que el Fondo de Previsión Social del CIP te ofrece un servicio de salud seguro, confiable y accesible, con amplia cobertura. Para mayor información visita el portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. En el restaurante Mi Cochinito Favorito, los jóvenes pueden compartir y disfrutar de una comida sana, tradicional y sabrosa, o de un rico sándwich de pernil, jamón o queso con los refrescantes batidos de frutas frescas. Todo lo encuentras en la calle Nueva York, en Las Mercedes. Mi Cochinito Favorito, carnoso, jugoso y sabroso. Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FONPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FONPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP y la póliza internacional. Todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fonprescib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Este programa es presentado por Puig es María. María es de Puig. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presenta El progreso tiene su ciencia. Hoy presentamos Gustavo Brusual, el mejor bateador de la ciencia venezolana. Isaac Newton una vez le escribió a un colega que si había logrado ver más allá, era porque se había parado sobre los hombros de gigantes.
Y es que los descubrimientos científicos se producen como resultado de la gigantesca acumulación de publicaciones científicas. El impacto que tiene un artículo o un libro en la comunidad científica internacional se mide por el número de veces que se cita en otras publicaciones científicas. En ese sentido, el índice de citas de un científico equivale al promedio de bateo de un jugador de béisbol. Uno de los artículos más citados de la ciencia en Venezuela es del astrofísico Gustavo Bruzual, investigador del Centro de Investigaciones de Astronomía de Mérida, y su colega Stéphane Charlotte, del Instituto de Astrofísica de París. Publicado en 2003 en la revista de la Sociedad Real de Astronomía, tiene más de 5.000 citas. En el artículo se desarrolla un modelo sobre la evolución de las galaxias que prácticamente se ha convertido en el estándar. Las galaxias son continentes de miles de millones de estrellas y su evolución nos da una medida de la propia evolución del universo. Cuando el astrónomo observa una galaxia con un telescopio, su luz es una huella digital de cómo se formaron las estrellas que la conforman, y el modelo de Bruzual y Charlotte permite descifrar esa señal lumínica y reconstruir en lo posible ese largo y tortuoso proceso evolutivo estelar. Es así como el venezolano Gustavo Bruzual, con su modelo sobre la evolución de las galaxias, se convirtió en uno de los mejores bateadores de la ciencia venezolana. El progreso tiene su ciencia. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presentó El progreso tiene su ciencia. Para más información, www.acfiman.org. Cuando cierras los ojos y viajas en el tiempo. Cuando el sabor te transporta a otro lugar. Cuando el olor te hace recordar momentos únicos. Esa es María Puig, una galleta que es un pedacito de tu historia. María Puig, una galleta que endulza tu vida. María Puig, una galleta que te ha acompañado por más de 100 años. Puig es María. María es de Puig. Este programa fue presentado por Puig es María. María es de Puig. María Alejandra Trujillo te acompaña en Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Claro y raspado. Continuamos, amigos, en Conexión 750 y deseamos que a partir de esta hora vamos a hablar ampliamente acerca de esta decisión del gobierno de intervenir los mercados municipales en Guarenas, como lo reflejan algunos portales como Noticias 24. Bueno, las autoridades aparecieron allí para verificar ventas y precios, y lo cierto es que algunos sectores temen frente a su posible desaparición a la luz de lo que ha ocurrido antes con iniciativas de esta naturaleza. Para conversar acerca de este tema nos acompaña vía telefónica el presidente de la Federación Nacional de Ganaderos, Carlos Oduardo Albornoz. Gracias por atendernos. Muy buenas tardes. María Alejandra, buenas tardes. Gracias por la oportunidad y les anticipo que ando en una zona de poca cobertura y seguramente en un minuto y medio estoy con mejor señal. No sé si ustedes me están escuchando perfectamente. Perfectamente. Yo iniciaría conversación a partir del tuit que publicaba nuestro invitado ayer. Él decía, no, la toma de mercados municipales de alimentos no es para paliar las mafias. Ese cuento se agotó. Es para administrar el déficit y para armar los CLAP con lo poco que llegue, porque no hay efectivo para importar ni esperanza de producir. Lo demás es retórica. ¿Qué puede comentarnos? Bueno, permíteme desglosar el comentario porque me parece que es oportuno. Porque aquí se ha hablado mucho de un tema de una guerra económica, ¿no? Y cuando tú revisas realmente qué vivimos los productores, permíteme tomarme los últimos 60 días, encontramos alrededor de 26 invasiones de finca, invasiones o confiscaciones de finca de manera directa o indirecta. Por supuesto, desconociendo cualquier tipo de norma de nuestro ordenamiento jurídico vigente, en condiciones incluso amenazantes. Las últimas han sido con machete en mano. Cuando tú revisas que hace poquito en un centro de trabajo un empresario ganadero falleció en unas condiciones, difíciles de calificar, muy extrañas, muy particulares.
cuando tú encuentras que los productores de la zona de Machique están siendo atacados con granjas fragmentarias para luego tratar de amedrentarlos y cobrarles vacunas. Entonces tú escuchas que hay una guerra económica, ¿no? Una guerra económica y una guerra económica. Entonces la pregunta es, ¿quién usa las armas y cuáles armas, de dónde salen para atacar a quiénes? A las pocas personas que todavía insistimos en trabajar en el campo venezolano. Entonces, cuando tú ves eso, tú sabes que ya ese discurso, esa retórica, estas frases trilladas ya están agotadas. La gente no cree en eso. La gente sabe muy bien que aquí lo que pasa es que este país rentista se formó en las últimas 2 décadas en base a importaciones, en base a lo que se producía en petróleo, y en aquel entonces se producían 3 millones de barriles y ahora se están produciendo 1.400.000. Hay alarma a nivel internacional, incluso ya hay cestas petroleras que ascendieron ya a los $80. Cualquier gobierno sano, serio y responsable, con 1.400.000 barriles de petróleo al día, con $80 de valor, pudiera tener una economía absolutamente en positivo. Bueno, nosotros no. Nosotros estamos en una situación alarmante en la cual los venezolanos no solamente cada vez tienen un salario más paupérrimo, el salario mínimo hoy compra media mortadela. Entonces la gente me pregunta, Carlos, ¿crees que la carne está subiendo mucho? No, el kilo de jamón cuesta 12 millones de bolívares. Un kilo de atún en lata cuesta más de 9 millones de bolívares. Un kilo de diablitos en lata cuesta cerca de 11 millones de bolívares. Y si tú te pones a comparar, un kilo de pechuga cuesta 5 millones y pico de bolívares. Un kilo de costilla cuesta 3 millones de bolívares, 2 millones y medio. En fin, nosotros nos tardamos 1.500 días para llevar un animal a beneficio y lamentablemente hoy el verano que ataca al sur de Aragua, al estado Guárico, al estado Anzoátegui, al oriente del Cojedes, ha hecho que fallezcan más de 45.000 reses y de eso no se dice nada, no se habla. Ahora, lo cierto es que aquí ese viraje que se dio ayer con el tema de los mercados municipales, ¿sí me están oyendo? Perfectamente, lo estoy escuchando con mucha atención, porque es que, entre otras cosas, a la luz del argumento que comparte nuestro invitado, esto lo hemos hablado en tantas oportunidades. Tengo que sacar a colación lo que nos dijo hace 3 años aproximadamente, siempre lo recuerdo, porque es absolutamente aleccionador. Él nos decía, cerrando ese año, que íbamos a añorar un kilo de carne a 1.000 bolívares, hoy se consigue a 5 millones, y la verdad, cuando uno escucha el discurso del gobierno, habla de controlar los precios, habla de intervenir, pero para nada habla acerca de promover la producción interna, por ejemplo, en Venezuela. Y yo quisiera, el comentario de nuestro invitado acerca de este tema. Bueno, que es muy sencillo. Si nosotros tomáramos 3 días, escúchame esto, 1, 2 y 3, 3 días de renta petrolera con un petróleo de $80, 1.400.000 barriles, nosotros pudiéramos comprar 10.000 tractores, y pudiéramos, si tomáramos 2 días más de renta petrolera, pudiéramos comprar $200 millones en insumos. Eso elevaría la producción nacional en escasos meses, en 2, 3, 4 meses, en más de un 20%. Hoy Fedeagro, una rueda de prensa interesantísima, por cierto, que dio su presidente Aquiles Hawking, que por cierto, fue compañero cuando yo estuve en Fedeagro, él era mi primer vicepresidente y yo era el primer vicepresidente, él era el segundo vicepresidente y ahora él es director de Fedenaga en nuestro consejo, en nuestro comité ejecutivo, compañero de lucha eterno, señala que el maíz que tenemos para la fecha y el que se prevé que podemos sembrar con los insumos que hay en este momento donde ya está corriendo el ciclo norte-invierno, María Alejandra, ya llevamos prácticamente desde el 20 de abril a la fecha casi 50 días y lo que se prevé es aproximadamente que podamos producir el maíz para 1.7 meses del año. ¿Se puede imaginar lo que significa, no? Están hablando de que, escuché aquí les referir, que la cifra de siembra de lo que lleva Barinas en este año son 2.000 hectáreas. 2.000 hectáreas. En el 2012, cuando Agroisleña fue expropiada, se sembraron en Barinas 80.000 hectáreas. Entonces, cuando tú tienes esa cifra, cuando tú tienes esas realidades, y nosotros no solamente alertamos, mira, yo hace 3 meses en tu programa, María Alejandra, ojalá tuvieran oportunidades de buscarlo, le alertábamos al país que no había entrado ni un saco de fertilizantes. No pueden existir esos monopolios
que le hacen tanto daño a Venezuela. O sea, el monopolio de insumos y de agroquímicos, bueno, le ha hecho un daño profundo a la producción nacional. Ahora, van a tomar los mercados municipales. A mí me gustaría que alguien en Venezuela me dijera, mira, el precio de las papas hoy tiene que ser tanto, y la semana que viene debería costar tanto, y dentro de 15 días debería costar tanto. Bueno, eso sería lo lógico, aunque lo verdadero, lo real, es que eso lo ajustara un mercado lógico, un mercado de oferta y demanda, pero el criterio que se está utilizando de atacar ahora los mercados municipales, donde se consigue lo poquito que queda, nosotros estamos convencidos que eso lo único que está buscando es tratar de ponerle la mano a lo poco que queda para tratar de administrar el déficit, que es la realidad. Nosotros no tenemos tractores, lo hemos venido alertando, no tenemos equipamiento, no tenemos maquinaria suficiente para darle comida a Venezuela, y lamentablemente no hay 1.200 millones de dólares que costaría importar cada mes de alimentación del pueblo venezolano. No los hay. Venezuela no los tiene. Me gustaría que la gente que va a atacar los mercados municipales diera, nosotros tenemos en las reservas internacionales tenemos tantos dólares que podemos invertir para ello. Pero estamos diciéndole, miren, señores, en tal sitio, en Brasil están los tractores, en Argentina están los tractores. Si sacan la plata de aquí, te hacen una inversión de este tamaño, en tantos tractores, en insumos, nosotros podemos abastecer el 15, 20, 25% más. Entonces, María Alejandra, nosotros le hacemos la tarea, vamos, conversamos con la gente, buscamos las alternativas, le ponemos la cosa facilita, pero es que no hay voluntad, Aquí lo que hay es simplemente una tarea, un trabajo, una orientación, bueno, de tomar realmente el tema alimentario como una bandera de sometimiento, bueno, y poner a todo el mundo en un claque. Y te digo algo, María Alejandra, casi ya lo lograron. Va a ser muy difícil, lograr alimentarse en Venezuela, por lo menos hasta el tercer trimestre del año 2019. Si quieres, toma una nota, María Alejandra, ahí. No hay forma ya, no hay manera, no hay ninguna manera que nosotros podamos revertir esta situación hasta por lo menos septiembre del 2019. Y si hacemos las cosas bien, de aquí en adelante, si no, se seguirá corriendo la arruga. No sé de dónde vamos a sacar, para alimentar a nuestra familia. Realmente la preocupación es enorme, y si quieren que les dé un consejo, traten de buscar, todos los que me escuchan, los que puedan, traten de buscar alternativas, traten de buscar cómo sembrar un poquito de maíz, una yuca, un plátano, lo que sea, frijoles, lo que puedan, un huevito con unas gallinas. Traten de buscar alternativas para tratar de sostenerse, porque ahora de aquí en adelante sí nosotros vamos a empezar a saber realmente cómo vamos a bailar este joropo que lamentablemente nos va a tocar oír a todos los venezolanos. Gracias, Carlos Eduardo Albornoz, por atendernos, como siempre, presidente de la Federación Nacional de Ganaderos, hablando, bueno, con una claridad estremecedora acerca de lo que está ocurriendo con los alimentos en nuestro país. Bueno, hicimos el contacto a propósito del comentario que él hacía sobre los mercados municipales. No existe el menor propósito de enmienda en el gobierno. Ellos han decidido tomar la vía del socialismo, y las consecuencias, bueno, las vemos, están a la luz del día. Hacemos una pausa y ya venimos. Escuchamos Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Enzo Betancourt, presidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Estimados colegas, ingenieros, arquitectos y profesionales afines, el hombre es del tamaño de sus dificultades y siempre será capaz de vencerlo. En el año 2018 debemos trabajar para construir el país que nos merecemos todos los venezolanos. Siempre un paso adelante. Visita nuestro portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. La especialidad del restaurante Montana Grill es la carne en todas sus presentaciones y cortes, pero también encontrarás sopas, aves, pescado y más. Todo fresco, preparado al momento y sabroso. Restaurante Montana Grill frente a la Plaza Candelaria, esquina Candelito. Restaurante Montana Grill, la tentación del sabor.
Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. RCR 750 AM, porque lo bueno une. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM. Continuamos, amigos, en Conexión 750 y cerramos con información de interés que está en desarrollo. Según las agencias, una ola de ataques desde Gaza dispara la tensión con Israel. La aviación bombardea 35 posiciones de grupos armados palestinos en la franja. El lanzamiento de proyectiles causa heridas a 5 israelíes. A esta hora, la Unión Europea ha pedido el cese inmediato del lanzamiento de cohetes desde Gaza hasta Israel. Y bueno, la tensión crece en esta región del mundo. Nosotros nos despedimos y lo hacemos a nombre de Jaime Estares de la Dirección General de la Estación, en la gerencia de producción Willy Charcaya, en la producción Selene Pérez, en la asistencia Luis Vargas, en los controles Eduardo Llanes, quien tuvo el placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Los dejamos con la entrevista. El Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentaron. RCR presentó Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM. El siguiente espacio educativo va dirigido a niñas, niños y adolescentes. La Fundación Bancaribe para la Ciencia y la Cultura presenta los hechos, las personas, las ideas que tejieron y cambiaron nuestra historia. RCR presenta Historia Portátil, una producción nacional independiente de Arlenis Olivero, certificado número 4340.